Vamos ahora a hablar con un gran amigo de No apto para cínicos y sin censura, para que vean ustedes cuál es la óptica que se tiene desde Estados Unidos al respecto. Vamos a hablar con nuestro querido amigo Juan José Gutiérrez. Es uno de los líderes históricos del movimiento migrante que va a estar con nosotros. ¿Cómo estás, querido Juan José? Muy bien, Jaime, muchas gracias por la invitación y aquí estamos pues muy activos, trabajando duro, preparándonos para la marcha del 1 de mayo, que será en día lunes. La comunidad pues moviéndose, queriéndose involucrar, porque ve que pues muchas promesas que no se cumplen. Llevamos casi 40 años esperando que llegue la reforma migratoria que no llega, que no ha llegado. Entonces, por eso la consigna de este año es amnistía general incondicional, porque nos recuerda de la amnistía que se firmó siendo presidente Ronald Reagan. Y pues, pues muy activos, Jaime, y siguiendo mucho cuidado lo que ocurre allá en México y lo que ocurre aquí en Estados Unidos, que afecta a México. Precisamente, querido Juan José, en este programa hemos estado hablando cómo la diplomacia de Estados Unidos ha fracasado miserablemente a la hora de tratar de establecer unas relaciones cordiales con México. Me refiero a que a pesar de las promesas que se hicieron desde Trump, desde Biden, para apoyar, impulsar inversiones en Centroamérica, lo cierto es que no se ha hecho nada. Y lo que es más, algunos analistas sugieren que en lugar de que Estados Unidos siga distrayéndose con la guerra en Ucrania o tratando de mantener a raya a China, pues Estados Unidos debería cuidar más al hemisferio occidental. Entonces, hay muchos especialistas incluso que coinciden que el Departamento de Estado debería de replantear sus relaciones, concentrarse en lo realmente importante para su propia seguridad nacional, como es el caso de sus relaciones con México y con el resto del hemisferio. Pero ¿qué es lo que ha pasado? No solamente Estados Unidos ha descuidado sus relaciones con su vecino del sur, a quien le pide una y otra vez que siga conteniendo migrantes, sino que ahora se ha desatado un ambiente realmente radical y de la extrema derecha en Estados Unidos, en la que piden incluso invadir, lanzar ataques contra los cárteles. ¿En qué sentido, desde tu punto de vista, esto, en lugar de construir, pues realmente daña las relaciones de vecindad entre México y Estados Unidos? Bueno, gracias, Jaime. Es una excelente pregunta la que me haces. En mi opinión, yo pienso que la política exterior de los Estados Unidos se basa sobre conceptos que ya no sirven, que ya no operan, que son obsoletos. O sea, con respecto de América Latina, pues siguen implementando una suerte de doctrina Monroe de América para los americanos, es decir, de que todo el continente debe de estar bajo el firme y absoluto control de los Estados Unidos, pero sin incorporar a las naciones del sur, con la excepción de Alaska, que es parte de los Estados Unidos, y Canadá, que están al norte, que sí disfrutan del desarrollo y los beneficios de ser o socios o estados de los Estados Unidos. Pero hacia el sur no se le ha hecho como una mejor oficiar en una alianza estratégica con todas las naciones del hemisferio para promover el desarrollo económico y entonces, mientras que hay una tendencia significativa, pero no queda claro si es su peso mayor o todavía inferior a los de estos grupos, persistiendo poner una política hacia América Latina basada en la doctrina Monroe, que quiere decir que hay que someterse
hay que entregar la soberanía de cada una de las naciones americanas a la voluntad y a los designios políticos y económicos que emanan desde Washington. Eso con respecto del contexto geopolítico en que el mundo ya arrancó hacia una multipolaridad que parece incontenible y que se va acentuando y comienza a establecerse como una alternativa geopolítica a los arreglos geopolíticos que resultaron de la Segunda Guerra Mundial y de los acuerdos de Brentwood en New Hampshire, Estados Unidos, a los pocos años de concluida la Guerra Mundial, la Segunda, en 1945, donde Estados Unidos prácticamente se convirtió en el rector de la geopolítica mundial, casi de forma exclusiva, aunque pisándole los talones quedó el bloque que encabezaba la Unión Soviética, el bloque de naciones europeas que quedaron bajo, y algunos dirían, el control de la Unión Soviética. El mundo ha cambiado radicalmente desde 1900 con la desaparición de la Unión Soviética, pero ahora tenemos un mundo donde un actor principal en la geopolítica mundial es China, y los Estados Unidos, en vez de enfrentar a China con amenazas y el peligro de que estalle una conflagración mundial en el intento de contener los avances económicos y políticos del coloso de Asia, que es China, ¿verdad? Y haciéndolo en función de sus hijos imprescindibles, diría yo, que son aquí en el plano continental, sueña constituir su poder unipolar, y esto lo está tratando de hacer allá en Europa con su intervención indirecta, directa en el conflicto militar en Ucrania. Y efectivamente vemos los estragos que se siguen acentuando en los Estados Unidos. Me refiero a problemas de carácter económico. La inflación está realmente preocupante y esto obviamente afecta a las economías no solamente del resto del continente, sino del mundo. Y la única opción, aparte de tratar de imponer el sistema unipolar del que disfrutó Estados Unidos, especialmente del colapso de la Unión Soviética al presente, que comienza a alejarse cada día más, es crecerse al castigo y tratar de imponer ese nuevo sistema en un contexto sumamente cambiado y sin atender su área más importante en la geopolítica mundial, que sin duda es la que está cerca, la que más ha tenido que trabajar, que es América Latina. Y eso es lo preocupante, porque tienes toda la razón, Jaime. O sea, se ha prometido que se van a hacer inversiones en Centroamérica, en el Triángulo del Norte y el sureste mexicano, para abatir las corrientes migratorias irregulares que han estado viniendo ya por años en caravanas que le causan un gran daño a los intereses de los candidatos del Partido Demócrata, especialmente a nivel presidencial. Pero en lugar de eso, las grandes inversiones que se han hecho, que superan con mucho lo que se comprometió en inversión para las economías centroamericanas y del sureste mexicano, para propiciar el asentamiento, el arraigo de esos trabajadores jóvenes desesperados que buscan venir a los Estados Unidos, pues no se ha cumplido, ¿verdad? Pero, sí. Permíteme, en ese contexto de lo que tú estás mencionando, ¿qué opinión tienes de esta actitud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se pone los guantes
y a crítica que viene del Departamento de Estado por informe de derechos humanos o crítica de republicanos, incluso de demócratas como Bob Menéndez, de que no está haciendo nada México contra el fentanilo, el trasiego de fentanilo. ¿A ti qué te parece esta actitud del presidente que se pone los guantes y por primera vez tenemos un presidente que les está diciendo las cosas claras a sus vecinos del norte? En México, ya te podrás imaginar, hay periódicos como Reforma, El Universal, que critican esta actitud beligerante del presidente hacia Estados Unidos. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, me parece que la gran mayoría del pueblo mexicano en ambos lados de la frontera estamos sumamente impresionados, ¿verdad? Impactados por la forma tan firme, tan digna en que este presidente ha comenzado el proceso de la recuperación de la soberanía nacional mexicana. El presidente no está haciendo nada que esté fuera de orden. O sea, cualquier país soberano que ejecute una política soberana, pues tiene derecho de que cuando se le falta al respeto por otras naciones, inclusive poderosas como las de los Estados Unidos, que es la más poderosa todavía a nivel mundial, pues es obligación de un jefe de Estado comportarse como jefe de Estado y no como vasallo de la nación más poderosa y hacer todo lo que se le diga, especialmente si son vecinos y estamos, como en el caso de México, Estados Unidos, condenados por razones geográficas e históricas a estar vinculados por siempre. La cuestión es cómo se van a dar esas relaciones y que el jefe del Ejecutivo mexicano proponga, sin imponer, haga llamados de atención a las autoridades de los Estados Unidos para que modifiquen su comportamiento, no solamente con respecto de México, sino de América Latina, en la idea de que tengamos una mejor relación, que rompamos con la política de la doctrina Monroe para adoptar una nueva política de buenos vecinos, como lo hizo en su momento el presidente Franklin Delano Roosevelt, que el presidente López Obrador no se cansa de decir que fue uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos, porque en el caso específicamente de México, en plena guerra mundial, pues él adoptó, me refiero a Roosevelt, al presidente Roosevelt, en paz descanse, la política del buen vecino, que creó un contexto y una coyuntura internacional que le permitieron a México en aquel entonces nacionalizar los hidrocarburos, el petróleo, y además muchas otras cosas que en aquel entonces permitieron la nacionalización de ahí hacia adelante de muchas áreas estratégicas de la nación que le dieron un gran poder al sector público y propiciaron tremendo avance económico en todos los renglones de la economía nacional mexicana. Entonces, viendo que eso se perdió durante el periodo neoliberal, Jaime, yo pienso que ahorita que vemos que se está recuperando el control de la nación, ¿verdad? Por parte de las autoridades federales, estatales, municipales, bajo la cobertura del plan que ha articulado para la nación el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el comportamiento que él está teniendo por defender los intereses mexicanos con respecto de los Estados Unidos y los ataques que se vienen recrudeciendo e intensificando por parte de poderosos sectores norteamericanos políticos hacia México, pues es la posición que todos queremos que nuestro país asuma ante cualquier país, incluyendo los Estados Unidos, y por eso nosotros hemos aplaudido desde el primer momento y apoyamos de forma categórica y total ese comportamiento valiente y digno que está teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el manejo de sus relaciones con Estados Unidos y con el resto del mundo.